Buenos días, buenas tardes. En este momento vamos a hablar acerca del principio de Pareto, llamado comúnmente 80-20. El principio de Pareto se refiere sobre todo a la relación que existe entre el 20% de un esfuerzo y el 80% de los resultados. Hablando de la historia, Pareto mencionó que estaba basado en denominar este conocimiento de una manera empírica. Comprobó que la población se reparte entre dos grupos y estableció arbitrariamente la proporción 80-20. De modo tal que el grupo minoritario formado por un 20% de la población se reparte el 80% de algo. A este respecto, Pareto, si hablamos en aspectos de aplicación, se puede referir a aspectos de la política y la economía, ya dado que la población, aproximadamente el 20%, tiene el 80% del poder político y la abundancia económica. Dentro de las aplicaciones podemos mencionar las siguientes. Si tienes un control del 20% de los productos almacenados, pueden controlarse aproximadamente el 80% del valor de los artículos de un almacén. O si nos referimos al aspecto de la clasificación ABC de los productos, también se utilizan para agrupar los artículos dentro de un almacén en un número limitado de categorías, que se controlan según su nivel de disponibilidad. El 20% de los artículos generan el 80% de los movimientos del almacén. Aquí podemos ver en esta lámina la figura de un almacén y la distribución como está en los distintos tipos A, B y C. Y obviamente todos los productos tipo A están más cercanos a la salida, ya que son los productos que tienen mayor movimiento de acuerdo al principio de Pareto. En el aspecto de control de calidad, el diagrama de Pareto se usa ampliamente en cuestiones relacionadas con el control de la calidad. El 20% de los defectos afecta el 80% de los procesos. Es decir, en forma sencilla, en la que aparecen los distintos elementos que participan en una falla y se puede identificar los problemas realmente relevantes que acarrean el mayor porcentaje de error. Por ejemplo, si vemos esta gráfica que aparece, vemos que efectivamente, por ejemplo, retomar papel, que se requiere limpieza, que falta tóner, que el papel está atascado, representan el 80% de las fallas y obviamente son el 20% de los orígenes o las causas. En el aspecto de la ingeniería de software, hablando de costos de desarrollo, podremos decir que el 80% del esfuerzo de desarrollo en tiempo y recursos produce el 20% de los códigos, mientras que el 80% restante es producido tan solo por un 20% de esfuerzo. Si hablamos de pruebas de software, el principio nos dice, el 80% de los fallos de un software es generado por el 20% de los códigos de dicho software, mientras que el otro 80% genera tan solo un 20% de los fallos. En redes informáticas, el principio de Pareto menciona el 80% de los riesgos que pueden prevenirse se realiza con el 20% de los controles de seguridad. Es decir, implementando un número reducido de medidas de seguridad, se podrá evitar las amenazas informáticas en una red informática de manera proporcional. El método Pareto significa lo siguiente. Para aplicar esta metodología se debe de realizar los siguientes pasos. Primero, tener toda la serie de datos que se requieren. Posteriormente, separarlos por categorías, jerarquizarlos de manera mayor a menor
ver sus frecuencias, hacer un histograma, de ahí hacer la frecuencia acumulada y ver su comportamiento, en la que se verá que el 20% de los orígenes o causas nos reporta el 80% de fallos o resultados que buscamos. Aquí en esta gráfica que estamos observando, por ejemplo, vemos que las quejas, hablamos de grados de molestia y porcientos de ocurrencia, y la serie de frecuencias, ¿verdad? La frecuencia acumulada, en la cual observamos que el tipo de queja DSFA representa el 80% de las fallas, que a su vez va aunado al 20% del causa el origen. En el aspecto del Pareto, esto se puede realizar ya sea de forma manual, ¿verdad? Haciendo cálculos con nuestra calculadora, o graficarlo de una manera en Excel, o utilizar un software llamado Minitab u otros que tengan esta aplicación de plantilla. Mencionando en Excel, por ejemplo, tenemos la serie de categorías, hacemos todo lo que es el aspecto de jerarquización de mayor a menor y hacemos las frecuencias y las frecuencias acumuladas, denotando la particularidad de este método. En el aspecto de Minitab, por ejemplo, observamos esta gráfica, que es una gráfica de análisis en una fábrica de ropa. Podemos mencionar lo siguiente. Realizando el análisis, nos reporta que el 45.2 de los defectos son por botones faltantes, el 23.3 son por errores de puntada e hilo flojo, el porcentaje acumulado de botones faltantes y errores de puntada representa el 82.5%. Por lo tanto, la mayor mejora a todo el proceso se podría lograr resolviendo el problema de los botones y faltantes de puntadas. Si se fijan, es un método bastante sencillo que nos puede redundar en muy buenos resultados a la hora de analizar aspectos de fallas. Les agradecemos su atención y esperamos que este video sea de su ayuda, e inscríbanse a nuestro canal. Gracias.